Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Este video es para la clase de Historia Universal Contemporánea, correspondiente al día 22 de junio del 2020. Antes de iniciar la sesión, les informo que ya califiqué sus exámenes. Ya a la gran mayoría ya le llegó la notificación de la calificación del examen y en conjunto les debe de haber llegado un correo donde vienen sus respuestas del examen y los comentarios que yo hice al respecto. También hacer notar que detecto que algunos de ustedes, y fueron varios, tuvieron a mal copiar de internet sus respuestas. Primera cuestión, no está mal que ustedes investiguen más allá de lo que se dice en la clase, de hecho es lo ideal, pero lo que sí está mal y lo que sí está penalizado es que ustedes transcriban completamente de una página de internet, ya sea que copien y peguen o ya sea que copien tal cual lo que dice el texto, vamos, no hace ninguna diferencia. Si ustedes van a Wikipedia, copian, pegan, pues eso, vamos, la calificación será para Wikipedia, no para ustedes. Entonces, sí les pido de favor honestidad en sus exámenes, porque es la única manera en la que yo podré darlo por válido, ¿sí? Se han dado casos, algunos de sus compañeros que han copiado o más bien buscado alguna otra información en alguna otra página, pero me lo redactan de una manera diferente, vamos, lo redactan ellos, pues eso ya no está penalizado, de hecho es válido que lo puedan hacer, pero lo que sí está completamente penado es que yo observe que copian de una página o que palabra por palabra o que son exactamente las mismas ideas. ¿Por qué? Porque el examen es precisamente de ustedes, no de las páginas de las que ustedes copian. Y pues en varios casos me vi en la penosa necesidad de anularles el examen. Les pido que no lo hagan porque en caso de reincidencia en el segundo examen parcial, me voy a ver en la necesidad de cancelarles no solo el examen del segundo, sino que pierdan el derecho a aplicar el tercer examen parcial. Y eso pues obviamente va a provocar que tengan que presentar el examen final en vez de presentar eh, pues los parciales y poder acreditar a través de los parciales. Bien, pues vamos a continuar con el curso, la clase donde la dejamos en la sesión antes del examen. Les recuerdo que a partir de la Primera Guerra Mundial, nosotros contabilizamos ya el segundo parcial, perdón, contabilizamos el segundo examen parcial y entonces sí les pido que si no tuvieron oportunidad de ver alguno de los videos de la sesión pasada, yo sé que eran varios, yo sé que son varios videos y que cada uno dura casi media hora, pero lo ideal es que ustedes vean todos ellos para que a la hora del examen puedan ustedes contestar sin tanta dificultad y tratando de explicar lo más posible de estos temas que son además, eh, pues digamos, la médula de nuestro curso, que es el proceso de las dos guerras mundiales. Y justo estábamos retomando la clase pasada, lo que fue la Primera Guerra Mundial, y veíamos lo que fue el final de esta, ¿no? Cómo termina la Primera Guerra Mundial y qué pasa en ese periodo de transición entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. A ver, la materia de esta sesión va a ser el periodo entre guerras. Hay mucha tela de dónde cortar aquí y también, aparte de este video, les dejaré en la plataforma algunos otros
que son sobre los temas que vamos a tratar de una manera más puntual. Pero cabe resaltar que el historiador Eric Hobsbawm nos dice que el siglo XX, a su vez, está dividido en tres etapas. Si recordarán, el XIX estaba dividido en tres etapas: la era de las revoluciones, la era del capital y la era del imperio. Pues el siglo XX, corto, él también lo divide en tres grandes etapas. Y la primera, que es la que nos corresponde ver en estas primeras sesiones del siglo, es la era de las catástrofes. Primero está la catástrofe de la Primera Guerra Mundial, que ya platicábamos en la sesión anterior, pero hoy nos vamos a abocar a otra serie de catástrofes que se dan durante los primeros años del siglo. La Primera Guerra Mundial termina con, pues sí, con vencedores y sobre todo con condiciones terribles para los vencidos. Si recordarán, al final de la Primera Guerra Mundial hablábamos de que Alemania se ve obligada a firmar un tratado de paz que se firma el 28 de junio de 1919 en el Palacio de Versalles. Y este tratado, el famoso Tratado de Versalles, le impone una serie de condiciones de tipo económico a Alemania que son en gran medida difíciles de cumplir, si no es que imposibles. Y la parte fundamental de todo esto consiste en que, pues, Alemania se ve obligada a pagar cantidades exorbitantes y entra en una severa crisis económica. Alemania, la nueva República de Weimar, está en una severa crisis económica posterior a los años de la Primera Guerra Mundial. Estamos hablando 1919, 1920, 1921. Es en este momento en el que parece que nadie está satisfecho con los resultados que produjo esta Primera Guerra Mundial, ni siquiera los vencedores y por supuesto los vencidos tampoco. Y es en este momento en el que se van a consolidar las nuevas naciones, los nuevos estados que van a ser protagonistas del siglo XX. Así que vamos a retrotraernos un poco al año de 1917, que es cuando sucede en Rusia, en el Imperio Ruso, una revolución que va a cambiar completamente la cara de Rusia frente al mundo. En primer lugar, tenemos que el Imperio Ruso era quizá uno de los países más atrasados económica, social y sobre todo tecnológicamente respecto del resto de los países europeos. Vamos, de todos los imperios que había, el que tenía mayor grado de precariedad entre sus habitantes era, por supuesto, el Imperio Ruso. Y el Imperio Ruso, en el año de 1917, enfrenta una revolución que en enero gobernaban los zares y en diciembre, pues, tenían un régimen comunista. Vamos, cambia completamente el sistema gubernamental en Rusia. Es una revolución que en menos de un año cambiará toda la cara de Rusia y, ojo, a diferencia de procesos revolucionarios como la Revolución Mexicana, que es un proceso muy largo, el proceso revolucionario ruso es corto y además está dividido en dos momentos. Para esto dejo en la plataforma dos videos, uno sobre la Revolución de Febrero y otro sobre la Revolución de Octubre, que ahondan un poco más en este tema para que ustedes puedan preparar su examen
cuando llegue el momento, pero vamos por partes. Revolución de febrero de 1917. En realidad esta revolución sucede en marzo, pero en Rusia todavía se usaba el calendario juliano, entonces vamos a referirnos a febrero y no perdón, a marzo de 1917. La revolución de febrero, que se sucede a finales de febrero juliano de 1917, por ahí del 24 de febrero, eh, inicia como una protesta en contra del zar, el zar Nicolás II. Seguramente ustedes estarán un poquito, espero que estén un poquito familiarizados con la historia de Anastasia, de la princesa Anastasia, que incluso se hizo una película por ahí de dibujos animados. Lo cierto es que esa historia tiene cierta base real en los hechos que ocurren en la Rusia imperial en febrero de 1917. Es una protesta en contra del zar, el zar Nicolás II, que era el emperador de todas las Rusias, así era su título, y que había entrado en la Primera Guerra Mundial, que si recordaremos fue Rusia uno de los primeros países en entrar a la Primera Guerra Mundial, y había un gran descontento porque los soldados rusos estaban bastante mal alimentados, bastante mal pertrechados, no iban ganando precisamente esa guerra y parecía un conflicto de intereses familiares y no tanto una guerra de la propia Rusia. Entonces, había además escasez, no solamente en el frente de batalla, sino también en las ciudades. Había escasez de todo. Las personas se tenían que formar desde las 3 o 4 de la mañana afuera de las panaderías para poder ver si podían alcanzar que les vendieran un pedazo de pan. No porque las personas no tuvieran dinero, sino porque estaba racionado el trigo y el con qué hacer el pan, porque todo lo demás se iba al ejército y ni el ejército estaba bien alimentado, ni la sociedad rusa estaba bien alimentada. Entonces, pues esto provocaba, finalmente, que en febrero de 1917 una manifestación que además fue principalmente de mujeres obreras se levantan en contra del zar y exigen no solamente mejores condiciones de trabajo, sino también exigen que haya, eh, vamos, que haya comida. Es una de las principales razones por las que surge esta revolución y pronto se escalará a convertir en una revolución que busca sacar al zar Nicolás II. El zar Nicolás II se ve obligado a renunciar al trono, a abdicar al trono, y aquí entra una cuestión de tipo familiar que tiene eh, el zar Nicolás II de la familia de los Romanov. Él tenía como su principal heredero al trono, su heredero directo al trono, era el zarevich Alexei Romanov, que por aquel entonces tendría unos 14 años más o menos. Era, pues además de ser pequeño de edad, padecía una enfermedad que es muy seria, que es la hemofilia. Para quien no esté familiarizado, la hemofilia es una enfermedad que impide a una persona producir plaquetas, y sin plaquetas, en caso de que una persona se corte, el más mínimo corte en la piel, puede producir que la persona se desangre. ¿Por qué? Porque la herida no va a cicatrizar,
no va a cicatrizar correctamente, entonces la única forma de contener esa hemorragia es entablillando y en algunos casos pues la persona no sobrevive, aún y cuando esté entablillado. Entonces es una enfermedad bastante seria, muy, muy seria. El, eh, el zar sabe perfectamente la condición que tenía su hijo, además, ahí sí, lo que sea de cada quien, el zar había visto mucho por su hijo y por sus hijas en general, porque tenía, aparte del zarevich, que era el más pequeño, tenía otras 4 hijas, Olga, Tatiana, María y la consabida Anastasia Nikolayevna. Em, Sin embargo, pues él sabe perfectamente que la condición de su hijo no le va a permitir en ese momento gobernar, entonces él abdica al trono no solamente a nombre propio, sino a nombre también de su hijo y a favor de su hermano. Y su hermano decide no entrar a este asunto y abdica también al trono. Dice, no voy a tomar los derechos hereditarios del zarato ruso. Entonces así es como termina la dinastía de los Romanov. A Nicolás y a toda su familia los capturan y primero los tienen capturados en el Palacio de Invierno en la ciudad de San Petersburgo, que en ese momento pasa a llamarse Petrogrado y posteriormente son enviados a Siberia, donde serán ejecutados en julio de 1918. Esta primera revolución tuvo como efecto colateral que surgiera un gobierno provisional en Rusia que eh, todavía se debatía entre si seguir o no en la guerra con las demás potencias, sobre todo con Alemania, y lo que termina pasando es que hay una segunda sublevación en octubre de 1917, que es la Revolución de Octubre, en la cual el objetivo y lo que se logra en ese momento es imponer un régimen comunista en Rusia. Esta revolución, que ya fue encabezada por Vladimir Ilich Ulyanov, también conocido como Lenin, y Vladimir Lenin encabeza esta revolución, logra derrocar al gobierno provisional ruso y obviamente se instala un régimen comunista en, en Rusia que ahora pasa a llamarse a partir de 1922 la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas o Unión Soviética. Importante porque a partir de aquí en el curso nos vamos a referir a Rusia como la Unión Soviética, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas o la URSS. Por lo menos hasta 1991, que fue cuando se desintegra la Unión Soviética. Obviamente, esto provoca que Rusia se salga de la guerra, ¿sí? Esto es como que complemento del video anterior en donde hablábamos de que Rusia se sale, pues esta es la razón de por qué Rusia finalmente se sale de la Primera Guerra Mundial y obviamente a partir de entonces comenzará el régimen comunista en Rusia. Cuando platiquemos sobre la Guerra Fría, vamos a ahondar un poco más en los detalles de este régimen comunista, pero baste decir que es un modelo económico distinto al que tenían el resto de las potencias. Mientras los Estados Unidos, Inglaterra, Francia son potencias capitalistas, Rusia, la Unión Soviética, se erige como una potencia comunista. Esto es desde los cimientos, es decir, vamos a cambiar el modo de producción y vamos a hacer que las empresas ya no sean privadas, sino que sean públicas
y que obviamente las ganancias que las empresas tengan sean de los trabajadores. Precisamente por eso es por lo que en Rusia, en la Rusia comunista, en la Unión Soviética, comienza a surgir el espíritu sindicalista y todas estas ideas que tenía Marx y de las que platicábamos con los movimientos obreros, se empiezan a cristalizar, que surja la dictadura del proletariado, que los trabajadores se unan en contra de los burgueses para poder hacer de esta una revolución de tipo proletario, no una revolución burguesa como las que vimos al inicio del curso. Pues bien, sucede esta revolución en Rusia, es una de las partes fundamentales del periodo entre guerras, y aparte tenemos eh, el surgimiento de procesos económicos interesantes en Occidente. Uno que es particularmente importante para entender esta parte es la crisis económica que sucederá 10 años después del Tratado de Versalles, en octubre de 1929. Y es muy importante comprenderla porque a veces eh, se menciona como causa de la Segunda Guerra Mundial, pero lo que no se menciona muchas veces es el por qué sucede esta crisis y cómo es que impacta tanto. Eh, primero que nada, baste decir que la crisis de 1929 es la peor crisis económica que haya vivido Estados Unidos en todo el siglo XX. Y solamente se puede comparar un poco con ella la crisis que se vivió en el año 2008, que fue además muy seria la crisis económica que sucedió en el año 2008 en los Estados Unidos. Pero vamos por partes. Cuando Estados Unidos entró en la Primera Guerra Mundial, ya tenía hasta cierto punto intervención en ese conflicto. La principal era que era Estados Unidos quien proveía a los países del bando aliado, Inglaterra, Francia, les proveía alimentos, les proveía armas, les proveía muchas cosas. ¿Por qué? Porque mientras Inglaterra y Francia estaban eh, inmiscuidas en la cuestión de la guerra, no dedicaban sus recursos humanos a producir alimento. Quien produce mucho alimento son los Estados Unidos. De hecho, Estados Unidos era considerado en ese momento el gran granero de la humanidad. ¿Por qué? Porque exportaba muchos alimentos y además exportaba eh, metales, grandes cantidades de metales y tecnología. Pues bien, cuando termina la Primera Guerra Mundial, los países que, que vencen en esa guerra todavía están en crisis económica y se ven obligados a seguirle comprando a los Estados Unidos, y Estados Unidos mantiene durante mucho tiempo la producción que venía teniendo. Se incrementa la producción a finales de la década de 1910, por ahí 1917-18, se incrementa la producción en los Estados Unidos y la producción se mantiene, se mantiene, se mantiene hasta eh, finales de los años 20. Ya desde mediados de los años 20 ya había algunas voces que decían que la economía norteamericana estaba sobrecalentada. Esto es, que estaba produciendo más de lo que vendía y que además los precios se mantenían altos. Además, que los bancos empiezan a proporcionar créditos cada vez más grandes y cada vez más numerosos a a sus clientes. Vamos, los bancos empiezan a casi regalar los créditos. Las personas con esos créditos muchas veces compran acciones en empresas o
obviamente compran cosas propias, pero más que nada el crédito en ese momento se usó para invertir en otras empresas y esto provocaba que la economía se siguiera calentando. Y esto fue una fórmula para el desastre, para un desastre terrible en, en 1929. La situación es esta. Si ustedes se ponen a pensar como productores, si uno produce de más y tiene sus bodegas llenas, pues llegará un punto en el que yo ya no pueda producir nada más, porque mis bodegas están llenas. Y entonces lo que tengo que hacer es vender el producto que tengo en las bodegas. Y entonces tengo que empezar a sacarlo y empezar a disminuir los precios para que salga eh, más fácilmente el producto y pueda yo seguir produciendo. Entonces, en el momento en el que yo decido dejar de, dejar de producir para solamente vender lo que tengo en la bodega, pues esto obviamente va a generar, eh, obviamente va a generar que haya desempleo. Las personas que estaban trabajando, pues ya no tienen empleo. Y no solo eso, si yo empiezo a bajar los precios, pues en teoría debería venderse un poco más fácilmente ese producto, pero si las personas en general no tienen dinero, pues ¿cómo me van a comprar? Uno de los grandes problemas que tiene la economía norteamericana en el año 1929 y subsecuentes es la deflación, la caída de precios. Vamos, inflación es cuando suben los precios, deflación es cuando bajan. Y comienzan a bajar los precios, hay altas tasas de desempleo y esas altas tasas de desempleo se deben a recortes que tienen que hacer las empresas, las pocas empresas que sobreviven al crack, pues se ven obligadas a recortar sus costos, despedir empleados, bajar precios, pero aunque hayan bajado los precios, pues no les sigue redituando. Eh, la burbuja como tal estalla el martes 29 de octubre de 1929, el famoso martes negro, cuando las acciones en la bolsa de valores de Estados Unidos, que se encuentra en Wall Street, en Nueva York, esa, esas acciones de las empresas bajan de precio. Algunas, pues, valía más el papel en el que estaba impreso la, la acción que la acción en sí. Y el punto es que muchas personas, varios analistas decían que eso era algo momentáneo y que ese era un buen momento para comprar acciones. Y hay muchas personas, muchos inversionistas norteamericanos que deciden en ese momento hacer eso, comprar acciones, comprar las acciones que han bajado completamente de precio, esperando que se recuperen pronto. Y bueno, quienes hicieron eso se vieron eh, severamente afectados, se tuvieron tiempo suficiente para arrepentirse de esa decisión porque las acciones no dejaron de bajar de precio. Es un círculo vicioso. La falta de ventas provoca que se despidan empleados, lo que a su vez provoca que se tengan que bajar los precios de los productos y el desempleo genera que no haya dinero para comprar esos productos, lo que a su vez provoca que sigan bajando los precios. Desempleo provoca que bajan los precios, la bajada de precios provoca más desempleo. Es un círculo vicioso terrible que se vive en los Estados Unidos en el principio de la década del 30. No fue algo momentáneo, fue algo que duró varios años. Y la solución a esto, una de las grandes soluciones a esto, consistió principalmente en el gobierno de los Estados Unidos decidiera
implementar un sistema, un programa social llamado el Nuevo Trato o New Deal. Este nuevo trato, que era parte de las ideas de campaña de Franklin Delano Roosevelt, consiste en que los Estados Unidos inviertan en obra pública. Consiste en hacer carreteras, hacer escuelas, hacer edificios públicos, hospitales, etcétera. Hacer obra pública, vamos, eh, obra que es del gobierno, y contratar a ciudadanos norteamericanos que necesitan empleo. Entonces, eh, eso permite inyectar dinero a la economía de los Estados Unidos con ese nuevo trato para que los trabajadores ahora tengan dinero, puedan comprar cosas, los precios comiencen a subir y las empresas del sector privado puedan empezar a generar nuevos empleos. Y entonces, en algún momento, este programa termina, en los Estados Unidos dejan de construir esa obra pública, pero porque la economía ya volvió a su redil, porque las empresas privadas ya están produciendo suficiente. Ese es uno de los grandes aciertos que tiene en su momento el gobierno de los Estados Unidos. Pero ojo, la crisis en Estados Unidos desata una crisis a nivel global. ¿Por qué? Porque, para empezar, los Estados Unidos son uno de los países que más exporta, pero también de los que más importa. Y en aquel entonces, por ejemplo, países como Centroamérica, los países de Centroamérica, exportaban muchos productos a los Estados Unidos, pero cada uno de esos países chiquitos que están en Centroamérica, El Salvador, Honduras, eh, eran monocultivos prácticamente, producían una sola cosa. De ahí el nombre de repúblicas bananeras, porque ese era normalmente el producto que solo producían ellos, que eran los plátanos, y los Estados Unidos compraban esos plátanos. Pero Estados Unidos, en un momento dado, cuando esta crisis estalla, decide cerrar sus fronteras a las importaciones y empezar a producir ahí mismo. Y producen sus propios plátanos y entonces ya no le compran a los países de Centroamérica. Eso obviamente provoca que los países de Centroamérica entren en una seria crisis económica. Países como México, que somos bastante diversos en la producción que podemos tener, en ese momento no se ven tan afectados, sí hay una afectación, pero no se ven tan afectados. Inclusive en 1936, 40, que es el periodo presidencial de Lázaro Cárdenas, es el único momento en la historia de México en el que México produce lo que consume, no importa, no exporta, produce exactamente lo que está consumiendo y es autosuficiente en ese aspecto. Porque México obviamente también cerrará sus fronteras a las importaciones y a las exportaciones y dirá, ¿sabes qué? Lo que se produce en México se consume en México. Claro, México es un país que tiene muchos productos que puede producir y que vamos prácticamente de todo, ¿no? Si queremos comprar azúcar, se produce en México. Si queremos comprar sal, se produce en México. Si queremos comprar carne, se produce en México, en el norte. Si queremos comprar vegetales, se producen en México, en el sur. O sea, vamos. Y bueno, México tenía en ese momento ya una infraestructura ferroviaria que le permitía enviar los productos a cualquier otra parte del país. Digamos que fue una de las grandes herencias del gobierno de Porfirio Díaz. Pero otros países no tienen esa ventaja, sobre todo países de Centro-Sudamérica, prácticamente sin contar a Brasil, pero todos los países de Centro y Sudamérica se ven afectados por eso, porque no pueden producir todo lo que consumen. Europa, por supuesto que tampoco. En Europa, eh, desde siempre ha habido importaciones, vamos, desde principios del siglo XIII ha habido importaciones en Europa. Entonces, eh, no hay.
manera de producir todo lo que consumen y sí se ven severamente afectados por esto. Porque además esta crisis afecta primero a los países vencidos de la Primera Guerra Mundial. ¿Por qué? Estados Unidos solía prestarle dinero a los países europeos para solventar sus obligaciones. Y bueno, lo que ocurre en ese momento es que Estados Unidos empieza a negar los préstamos a los países europeos, principalmente a Francia y a Alemania. Y entonces, al negarle el préstamo, pues se ven obligados ellos a afrontar sus propias obligaciones. Esto combinado, o más bien es la causa del surgimiento de movimientos nacionalistas a lo largo y ancho del planeta. Aquí en México, de hecho, hubo un partido nacionalista, Partido Nacional Socialista. En Estados Unidos también surgieron movimientos nacionalsocialistas, nacionalistas. Inglaterra, en Inglaterra, en Francia, pero el más notorio es el caso de Alemania, en el que surge un partido nacionalsocialista obrero alemán encabezado por un sujeto llamado Adolf Hitler. Importante comprender esto, Hitler había peleado en la Primera Guerra Mundial y fue de los que se dan cuenta en noviembre de 1918, se quedan así como que íbamos ganando la guerra y resulta que perdimos. ¿Por qué? Y he ahí uno de los grandes resentimientos del pueblo alemán que se ven cristalizados en la figura de Adolf Hitler. Cuando Hitler intenta hacer un movimiento nacionalista en Alemania en la década del 20, no le hacen mucho caso y de hecho lo capturan y lo meten en la cárcel. En 1924 él inicia su condena en la prisión de Landsbach am Lech en Alemania y comienza a escribir un libro que se llama Mi lucha o Mein Kampf. En ese libro, que es una relatoría de propaganda, además, ese libro está prohibido en muchos países. Aquí en México se consigue, con cierta dificultad, pero se consigue, pero en la gran mayoría de los países europeos está prohibido su comercialización. Mein Kampf es un texto en el que Hitler habla sobre toda esta situación y propone un cambio a través de el nacionalsocialismo, a través de crear un partido político que sea asiduo a las armas y que además anule el Tratado de Versalles. Y va él contra todo el Tratado de Versalles. La idea era anular completamente el Tratado de Versalles porque la culpa de la situación económica de Alemania en primera instancia era el propio Tratado de Versalles. Y por supuesto que eso va a encender ideas en Alemania. Va a decir, bueno, tiene toda la razón. Y no solo eso, ¿quién es el culpable de la firma del Tratado de Versalles? Pues fue un gobierno encabezado por judíos, ¿no? Entonces, los judíos tienen la culpa de lo sucedido. En 1924 no le hacen caso, pero en 1933, claro que le hacen caso. Ante la severa crisis económica que vive Alemania en 1932-33, pues Hitler, ahora que ha salido de prisión y que ha fundado su partido político, pues gana democráticamente las elecciones en Alemania. Muy importante también comprender eso. Hitler ganó las elecciones en Alemania. A Hitler no lo impusieron a través de un golpe de Estado. ¿Sí? Hitler ganó las elecciones y se convierte en canciller de Alemania en 1933. Y en el momento en que se convierte en canciller de Alemania, él
tiene una idea brillante, que es acabar con todos sus enemigos políticos, los comunistas y los socialdemócratas. Y al acabar con todos ellos, el Partido Nacional Socialista Obrero Alemán es el único partido en Alemania y obviamente pues gobernará en Alemania a partir de ese momento. E impulsará todas estas políticas en contra del Tratado de Versalles y comenzará a violar sistemáticamente el Tratado de Versalles. Bien, la próxima semana vamos a iniciar con el tema central de nuestro curso, que es la Segunda Guerra Mundial. Les pido, por favor, mucha atención con este tema. Es medular para el curso y además va a ser materia del examen, y los que se vayan a examen final, pues también es la médula del examen final. Vamos, el que no sabe el tema de la Segunda Guerra Mundial no pasa la materia. Así de simple. Entonces, les pido especial atención con ese tema y también especial atención con no estar copiando de internet sus respuestas de los exámenes y de los cuestionarios. Sí pueden buscar información, pero lo que no se vale es copiar y pegar o copiar la misma idea. Échenle coco ustedes también. Muchas gracias. Que tengan un excelente día.